Hola, amantes de los viajes y aventureros. Bienvenidos de nuevo a Mystery Country, el canal donde te llevamos a descubrir los rincones más fascinantes y misteriosos del mundo. Hoy nos adentramos en una ciudad que está cargada de historia, cultura y deliciosos sabores. Así que antes de comenzar, asegúrate de darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario con tus impresiones. Empecemos. Bremen, nuestra protagonista de hoy, se encuentra en el norte de Alemania, a orillas del río Weser. Esta encantadora ciudad es conocida por su rica herencia medieval y su ambiente acogedor. Pero, ¿dónde exactamente está situada? Pues mira, Bremen es la capital del estado de Bremen, que es una ciudad-estado, lo que significa que no pertenece a ningún estado federativo. Esta ubicación única le confiere una obra especial y un alto grado de autonomía. Pero lo más emocionante es su proximidad al Mar del Norte. Esto significa que puedes combinar tu visita a Bremen con un viaje a la costa, una experiencia inolvidable. Ahora pasemos a explorar los monumentos y lugares emblemáticos que no puedes dejar de visitar en Bremen. La ciudad está repleta de ellos, pero aquí te contaremos los más destacados. Primero, no puedes perderte la hermosa plaza del mercado, Marktplatz. Este lugar es el corazón de la ciudad y alberga dos joyas arquitectónicas impresionantes: el Ayuntamiento de Bremen, Rathaus, y la estatua de Rolando, Roland. El Rathaus es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO y es famoso por su fachada gótica. La estatua de Rolando, que representa la libertad y la justicia, es un símbolo de la independencia de la ciudad. Hablaremos luego de estos dos hermosos monumentos, pero antes tenemos que hablar de otro lugar que debes visitar, que es la Catedral de San Pedro, Bremen Dom, una imponente iglesia gótica que te dejará sin palabras. Y si te gusta la música clásica, no te pierdas el teatro de la ciudad, Stadttheater, donde podrás disfrutar de espectáculos de ópera y ballet de alta calidad. El Ayuntamiento de Bremen es uno de los tesoros históricos más destacados de la ciudad y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo que hace que este edificio sea aún más especial es su edad. Su construcción se inició en el siglo XV y se completó en el siglo XVII. Eso significa que tiene más de 600 años. Su impresionante arquitectura gótica y renacentista lo convierte en una joya única en el corazón de Bremen. La estatua de Rolando, que se encuentra en la plaza del mercado Marktplatz, es más que una simple escultura. Representa la independencia y los derechos de la ciudad y sus ciudadanos. La estatua data del año 1404 y ha sido un símbolo de la libertad y la justicia en Bremen durante siglos. Según la tradición, la ciudad siempre debía mantener una estatua de Rolando como símbolo de su autonomía. Y ojo, ahora vamos a hablar de algo que nos encanta tanto como viajar: la comida. Y ojo, antes de ir con la comida de Bremen, te quiero recordar, como no, que dejes un buen like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, deja un comentario con tu opinión, porque sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Y ahora sí, vamos con la comida de Bremen. Y es que Bremen tiene una gastronomía deliciosa que debes probar. Aquí te mencionaremos unos platos típicos que te harán agua la boca. En primer lugar, el Kohl and Pinkel, que es un plato tradicional de Bremen que consiste en col verde cocida con salchichas ahumadas y patatas. Una combinación reconfortante y deliciosa que te dará energía para explorar la ciudad. Y otro plato que no puedes dejar de probar es el Bremen Knip. Esta especie de morcilla es un manjar local elaborado con carne de cerdo, cebolla y avena. Es un plato único que te sumergirá en la tradición culinaria de la región. Bremen tiene su propia leyenda de un caballero misterioso. Según la leyenda, Heinrich von Bremen, un noble de la ciudad, estaba en una disputa con otro caballero. Para evitar el conflicto, Heinrich decidió esconderse en una botella y desaparecer durante siglos. Cuenta la leyenda que aún espera en alguna parte de Bremen para regresar cuando la ciudad lo necesite. Bremen fue un miembro destacado de la Liga Hanseática, una poderosa federación comercial que existió en Europa del Norte durante la Edad Media. Gracias a esta afiliación, la ciudad prosperó económicamente y desarrolló vínculos comerciales con ciudades de toda Europa. Hoy en día aún puedes ver vestigios de su historia hanseática
en el Museo de la Liga Hanseática de Bremen. El río Weser, que fluye a través de Bremen, ha sido una vía de comercio vital durante siglos. Gracias a su ubicación estratégica en el norte de Alemania, Bremen se convirtió en un importante puerto comercial. Esta conexión con el comercio marítimo contribuyó significativamente a la riqueza y el crecimiento de la ciudad. Todos conocemos el famoso cuento de los músicos de Bremen, pero ¿sabías que en Bremen hay una estatua dedicada a estos personajes? En la ciudad puedes encontrar una estatua que representa un burro, un perro, un gato y un gallo apilados unos sobre otros, tal como se describe en el cuento de los hermanos Grimm. Esta estatua es un homenaje a la historia y atrae a visitantes de todas partes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bremen no escapó de los horrores de la guerra. Sin embargo, la ciudad resistió con valentía los bombardeos aliados y se esforzó por reconstruirse después del conflicto. Puedes visitar lugares como la iglesia de San Esteban, San Stefani, para ver las cicatrices de la guerra en su fachada que han sido preservadas como testimonio de esos tiempos difíciles. El clima de Bremen ha influido en su historia de varias maneras. La ciudad experimenta inviernos suaves y veranos frescos, lo que la convirtió en un lugar atractivo para la producción de cerveza. Durante siglos, la cerveza fue una de las principales exportaciones de Bremen y aún puedes disfrutar de una pinta de cerveza local en los pubs históricos de la ciudad. Bremen también tiene un vínculo con el espacio. La ciudad es el hogar de la empresa Airbus Defence and Space, que ha contribuido a la industria espacial europea. El módulo de investigación europeo Columbus de la Estación Espacial Internacional fue desarrollado y construido en Bremen. Esto demuestra que la ciudad sigue siendo un centro de innovación y tecnología de vanguardia. Los famosos hermanos Grimm, conocidos por sus cuentos de hadas, tienen una conexión con Bremen. Jacob Grimm vivió en la ciudad durante un tiempo y trabajó como bibliotecario en la Biblioteca Estatal de Bremen. Su estancia en Bremen influyó en su trabajo y en la recuperación de cuentos populares. El día de San Martín, Martinstag, es una celebración tradicional en Bremen que se lleva a cabo el 11 de noviembre. Durante esta festividad, los niños hacen linternas hechas a mano y desfilan por la ciudad en honor a San Martín. Es un evento colorido y festivo que refleja la cultura y las tradiciones de la ciudad. La estación de tren de Bremen, conocida como Hauptbahnhof, es más que una simple terminal de transporte. Es un ejemplo impresionante de la arquitectura moderna y alberga una impresionante colección de arte público. Los mercados de Bremen han sido una parte muy importante de la vida de la ciudad durante siglos. El mercado semanal de Bremen es uno de los más antiguos de Alemania y se ha celebrado en la plaza del mercado desde el año 965. Si quieres sumergirte aún más en la historia de Bremen, el Folkemuseum es el lugar perfecto. Este museo alberga una amplia colección de objetos y exposiciones que cuentan la historia de la ciudad desde sus inicios hasta la actualidad. En resumen, Bremen es una ciudad fascinante en el norte de Alemania, con una ubicación estratégica, monumentos impresionantes y una deliciosa gastronomía. Si estás planeando un viaje a Europa, asegúrate de incluir Bremen en tu itinerario. Y recuerda, si este vídeo te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo y déjanos un comentario con tus impresiones, porque sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en nuestro próximo destino misterioso. Hasta luego, viajeros intrépidos.